dar comienzo a la palabra de Dios que está en San Juan, capítulo 6, versículo 63. Amén. Juan, este título, yo le puse el título: recibe su gracia para agradar a Dios. Amén. Bueno, su gracia sabemos que es el favor de Dios, lo que no merecíamos, pero vamos a explicar bien qué es la gracia de Dios. Estamos bajo la gracia de Dios. Entonces, San Juan capítulo 6, versículo 63. Amén. San Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a darle lectura en el Nuevo Testamento. Y dice así: en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu es el que da vida. Lo repito. El Espíritu es el que da vida. ¿Ya? La carne para nada aprovecha. No estoy hablando de la carne que se come, sino que las cosas del mundo, de la carne, de nada aprovecha. Al último cae todo por tierra porque no podemos evitar la ley de gravedad, así que nos volvemos polvo y todo. Para nada aprovecha. Amén. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Entonces las palabras que Dios nos habla son espíritu y vida. Es el Espíritu Santo, la vida de Dios, el Espíritu Santo y vida. No que solamente existamos, porque el que no tiene a Dios solamente existe. Dice, a lo mejor me va a ir bien, a lo mejor me va a ir mal, a lo mejor estoy ahí, ¿cómo está? Más o menos. Pero el que tiene vida dice así: no importa lo que me pase, no importa lo que estoy pasando, pero tengo la vida de Dios y voy a salir adelante. Esa es la diferencia, amén. Pero eso se consigue con el tiempo, amén, con el tiempo. Por eso que la palabra de Dios es la que te va a dar vida. Te va a dar vida y vida abundante. No una migaja de vida, sino vida abundante, amén. Esa es la vida de Dios. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Recuerden lo que le dije: las palabras de Dios son espíritu y son vida. O sea, el soplo de Dios y la vida. Vamos a ir a Génesis, en el primer libro de la Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer ahí en la Biblia, que es facilito encontrarlo. Génesis, amén, ¿todo lo tienen? Génesis capítulo 2, versículo 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Increíble, ¿eh? Y tanto que se creen las personas. Y somos polvo, somos tierra. Que cuando nos entierran nos convertimos en polvo. Dice, a menos que no hagan un embalsamiento, pero igual. Entonces Jehová Dios formó al hombre de polvo de la tierra. Y tanto que se cree a veces la gente. Bueno, que Dios bendiga a los que tienen carros de millones, que Dios bendiga a los que tienen chalet grandes, pero en el fondo, cuando morimos, somos todos iguales, somos polvo. Así que ¿de quién nos vamos a creer? O que tiene una iglesia, o la tiene más grande, o que no es mejor que... somos polvo, somos polvo, nada más, con misericordia de Dios vivimos, amén. Dice, y sopló en su nariz, aquí sopló en su nariz, aliento de vida, aliento, o sea, entró el espíritu, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. O sea, el hombre fue a imagen y semejanza de Dios, porque Dios es espíritu, no se puede ver. Yo no sé cómo lo vamos a hacer en el cielo. Jesucristo fue la imagen de Dios, es la imagen de Dios, pero Dios es espíritu. Entonces, aunque cuando le dijo a Moisés, bueno, Dios es Dios en realidad, si leemos la Biblia, nosotros de verdad que siempre digo, ojo que no vio, oído que no oyó, y no han subido corazón de hombres, son las que vamos a ver allá en el cielo. Porque realmente nos vamos a encontrar con mucha sorpresa, porque cuando le dijo Dios a Moisés, no puedes verme y vivir, si tú me ves te mueres. Entonces dijo, pero voy a dejarte en un huequito, estaba en un huequito ahí mirando, escondido en la peña, Moisés, y dijo, te voy a dejar solamente ver mi espalda.
un pedacito. No sé cómo lo hizo Dios para que Moisés pudiera resistir y ver ese pedacito de espalda. Porque no hay persona que haya dicho, yo vi a Dios. Bueno, en sueño, puede ser un sueño, una revelación, sí, puede existir. Pero que vea a Dios y siga viviendo. No, porque te mueres. Porque es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso, es un impacto muy fuerte. Entonces, es demasiado grande. Por eso que el Señor, Dios Todopoderoso, no podía venir con todo su poder a la tierra. No podía a salvarnos, imposible. Es como que nosotros quisiéramos arreglarle la patita a una hormiga que tiene la patita chueca. Antes de arreglarla, la hicimos pedazos. Es lo mismo Dios, si hubiera venido con todo su poder, nos hace pedazos. Por eso tenía que nacer una parte de Jesucristo en la Virgen María, entrar ahí por el Espíritu Santo, que ya después la María está en el cielo, por supuesto, Dios la honró, pero después se casó con José, tuvo hartos hijos, porque decían los hermanos y tus hermanas te buscan, amén. Pero Dios la honró, qué bendición, ¿eh? Qué bendición, ¿cierto? Sí, porque algunos dicen, no creo en la Virgen María. No, si ella está en el cielo, ella recibió el bautismo del Espíritu Santo, también recibió el bautismo y ella se fue con el Señor, amén. Sí que no intercede, no puede interceder, solamente hay un sumo sacerdote que es Jesucristo, pero ella está en el cielo, ella está bendecida igual que los discípulos, están todos en el cielo, amén. No está en el infierno, está en el cielo. Entonces Dios tenía que venir en esa forma de obra. Porque realmente Él sopló en su nariz aliento de vida, o sea, el Espíritu mismo, le entró el Espíritu, porque el hombre era solamente una masa de barro, y Él lo hizo tan perfecto, le hizo las piernas, le hizo los brazos, yo creo que lo hizo al tiro musculoso, que no tenía para qué hacer ejercicio, lo hizo hermoso, con su carita, yo me imagino su pelo, no sé qué color, pero me imagino los ojos, le hizo todo hermoso, lo hizo Adán hermosísimo, ¿cierto? Y dice que después sacó una costilla de Adán y de ahí formó a la mujer, que también es de barro, pero de una costilla la hizo, amén. Por eso dicen muchos que nosotras las mujeres vivimos costilla del hombre, pero no es un chiste nomás, pero en realidad lo hizo de una costilla, amén, a la mujer, pero también es de polvo, amén, también es de polvo, pero sopló en el hombre aliento de vida. Entonces dice en Génesis 1, 26, 27, recuerden que el título es Recibe su gracia para agradar a Dios. Y esto, aquí vamos a llegar. Entonces, Génesis 1, 26, 27, vamos a estar ahí en Génesis, dice, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Con quién estaba? Con Jesucristo, con el Espíritu Santo. Ya estaba, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya estaba ahí. Fue antes de la consumación del mundo. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, porque el Señor, ese espíritu no tenía imagen, pero él lo hizo a imagen de Él quiso revelar su imagen, y dice, conforme a nuestra semejanza, o sea, nariz, boca, oído, todo igual, y dice, y señoré, y mire lo que le dice al hombre, y señoré los peces del mar, ¿cierto? Le dio la autorización para señorear sobre las ballenas, sobre los cocodrilos, pero hoy día el mundo anda arrancando de las ballenas, de los cocodrilos, pero Dios le dio esa autoridad para señorear sobre los animales. En ese tiempo, antes que Adán cayera, tenía toda la autoridad sobre todos los animales, señoreó en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las aves de los cielos, en las bestias, en todas las bestias, leones, osos, no le hacían daño. Qué increíble, no le hacía daño. En toda la tierra, él señoreaba sobre todos los animales y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta tenía potestad sobre las culebras, sobre esa anaconda, esa grande, anaconda, esa grande, también tenía autoridad sobre ella. Ya, que se arrastra sobre él, y creó Dios al hombre a su imagen. O sea, no se veía Dios, pero se podía ver en el hombre. Por eso el hombre cuando dice, no creo en Dios, mírate en un espejo. Pero te mira en un espejo, ahí está la imagen de Dios. Entonces, dice, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Amén, varón y hembra. ¿Me escuchó bien? Varón y hembra.
Él creó un varón y una hembra. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios. Mire, cuando Dios creó a Adán, cuando Dios dijo, hagamos al hombre, Adán no lo escuchó. Por supuesto, porque no estaba hecho todavía, no estaba formado. Entonces él no lo escuchó cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No lo escuchó. No pudo escucharlo porque todavía no tenía vida, no había soplado Dios aliento de vida. Eso no lo escuchó, pero sí escuchó esto. Cuando ya Adán ya tenía el Espíritu de Dios dentro de él, dice, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Ahí escuchó la bendición de Dios. Ahí escuchó cuando Dios dijo, sean benditos. Y los bendijo Dios y les dijo, ¿cuál es la bendición? Fructificar y multiplicaos. Sean fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda la bestia que se mueve sobre la tierra. Entonces el hombre ya ahí escuchó la bendición de Dios, escuchó la palabra de Dios. Ahí el hombre pudo escuchar, vamos a poner esto. Ahí el hombre pudo escuchar la voz de Dios cuando Él lo bendijo. Escuchó la voz de Dios. Y cuando Dios decía, por ejemplo, en su palabra, decía, sea la luz, fue la luz. Amén. Cuando Dios hagamos al hombre, lo hicieron por su palabra. Todo fue por su palabra. Todo lo que Dios hizo fue por su palabra. Amén. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesús le dijo, sé sano, sé libre. Cuando sanó a tantos hombres, a las mujeres que no se ha escrito todo en la Biblia, fueron millones y millares que Dios sanó, el Señor, pero le dije, se ha hecho, porque a la voz, a la palabra de Dios, es una palabra creativa. Todo lo que Él dice, lo crea. Porque Él dijo, hagamos la luz, sea la luz. Y cuando Él dijo, sea la luz, todavía no estaba el sol. Si leemos el Génesis, después de 4 días, Él hizo la lumbrera de día y la lumbrera de noche. Entonces, ¿quién manifestó ahí? Manifestó su gloria. Porque el esplendor de su gloria alumbra todo. El Señor no necesita sol para estar en el cielo. Dice que en el cielo no va a haber sol, no va a haber luna. El mismo esplendor, la gloria de Dios va a iluminar todo. Entonces dijo, sea la luz, o sea, su gloria, su esplendor se manifestó. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, sea hecho, sea esto, hagamos, tengamos esto. Dios con su palabra lo hacía. Amén, con su palabra. Qué bonito, qué hermoso. Entonces dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificar. Ahí ya está, fructificar. Y multiplicaos. Amén. Dios quiere que tú seas bendecido. Esa es la voluntad de Dios, que tú seas bendecido. Que tú tengas, que a lo mejor no vas a ser millonario, multimillonario, pero que puedas pagar todas tus cuentas, que no tengas que pagar nada, que seas bendecido, que todo te alcance, que tengas salud, que tengas gozo, que tengas alegría. Dios quiere eso para el hombre y la mujer. Dios quiere eso. Por eso le dijo el Señor, le dijo, y los bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Hasta ahí Adán podía dominar todo, pero Adán falló. Adán cayó de la gracia, porque el Señor le dijo, de todos los árboles que hay aquí puedes comer, menos del árbol del bien y del mal. Entonces ahí no sé dónde estaba Adán, porque la Eva estaba sola y la serpiente, entró el enemigo a la serpiente y le dijo, que el Señor te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. No le dijo así.
Le dijo que de todos, menos de uno. Entonces la serpiente le dijo, así que Dios te ha dicho que de ningún árbol puedes comer. Le mintió, porque el diablo, el poder que tiene es la mentira. Confunde las cosas, trata de confundirte aquí en la mente para que tú desobedezcas a Dios. Entonces cuando habla mentira, porque no puede hablar la verdad, no puede hablar porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces la Eva siguió conversando con él hasta que probó la manzana, no sé si fue manzana, porque no dice la Biblia qué fruto fue un fruto del árbol del bien y del mal, todo dice que es manzana, pero es un fruto, no se sabe, no dice la Biblia específicamente, es un fruto, y ella probó, y después llegó a Adán, porque yo me imagino que como no había, me imagino en el huerto del Edén, no había en la gravedad que estamos viviendo acá en esta tierra, que estamos pegados a la tierra, de que cada vez sin querer queriendo nos vamos para arriba, sino nos vamos achicando. Cada vez se va cayendo todo. Lamentablemente así. Amén. Entonces, pero en el Edén me daba la impresión que Adán saltaba y llegaba al otro lugar, después llegaba al otro lugar. Me daba la impresión, porque no había esa gravedad que hay aquí en la tierra, que Dios la dejó. Amén. Entonces, después llegó Adán y también comió, y ahí desobedeció. Ahí desobedeció, entró el pecado, y ahí Adán no pudo tener la bendición, fue echado del huerto, tuvo que trabajar, dice, con el sudor de tu frente trabajarás y todo eso. Entonces perdió la bendición Adán, pero Dios es bueno. Después vino el diluvio y claro, Noé con su familia, pero sin embargo también sus hijos también pecaron contra él, contra Dios, ¿cierto? Viendo el desnudo de su padre y todas esas cosas. Pero hubo uno que se llama Set, de ahí donde viene el sacerdote Melquisedec, que bendijo a Abraham, y de ahí empieza la bendición. En Génesis 14, 18, 19 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Porque Dios es creador del cielo y de la tierra. Bendito sea el Señor. De ahí Dios hizo de nuevo, restauró la bendición, porque le dio una promesa a Abraham, ¿cierto? Empezó Abraham, Isaac y Jacob, y ahí empezó el pueblo de Israel. Entonces Dios quería la bendición para ese pueblo. Ese es la gracia de Dios. La gracia de Dios, de ahí vino Jesucristo, la descendencia, aunque Jesucristo vino del Espíritu Santo, pero de ahí vino la descendencia. Y la gracia de Dios es el deseo de Dios, el deseo tan grande de la gracia, que es el favor de Dios que nosotros no merecíamos, pero eso, pongámosle dos rayitas, eso significa el deseo grande de Dios de verte a ti como si nunca hubieras pecado. ¿Por qué? Porque te ve escondido detrás de Jesucristo. Entonces Jesucristo es santo, Jesucristo no tiene pecado, nunca hizo nada malo, murió por nosotros, llevó todo nuestro pecado. Entonces Dios nos ve escondido a través de la sangre, y esto es a través de la sangre de Jesucristo. Nosotros no vemos la sangre, pero lo creemos por fe. Nosotros no estuvimos en la cruz del Calvario, no estuvimos hace 2024 años atrás, pero lo creemos. Si usted está aquí es porque usted lo cree. Amén. Lo creemos. Entonces el deseo, la gracia de Dios, es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, que Él nos trata y quiere tratarnos. A solamente aceptar a Jesús, y Él nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Amén, como si nunca. Y ese espíritu, como hablamos al principio, es el espíritu de vida, lo que sopló en Adán. Ahora, ese espíritu de vida es lo que Dios habla, lo que Dios dice. Porque cuando Dios habla palabras creativas. Él dijo, sea, es. Todo lo que Él dice, se hace. Este mundo fue hecho por palabras de Dios. Amén. Pero el enemigo no puede. Dice Isaías 14:12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana?
Era hermosísimo el diablo. El que ahora está matando, robando, destruyendo. Era del cielo, era el arcángel más hermoso. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El enemigo está limitado. Él va a tocar lo que Dios permite que toque. Él no puede tocarnos. Por ejemplo, Dios permitió que tocara a Job, pero Él no puede llegar y tocarte. Él no tiene, está limitado, incluso no puede hablar las palabras de Dios. Él no puede, está limitado. Mire, dice Isaías 14 dice, tú que decías en tu corazón, ahí estaba hablando el diablo, tú que decías en tu corazón, no hablaba las palabras de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, o sea, quería estar más alto, porque él estaba al lado de Jesucristo, pero él quería ser Dios, él quería ser más allá, era tan hermoso, el diablo, el enemigo que tenemos, era tan hermoso, era un querubín que estaba en el cielo, era como jefe de un montón de ángeles, entonces era hermosísimo, perfecto. Su nariz, su boca, todo perfecto, era perfecto. Entonces Dios lo hizo, tenía sus alas, todo, pero él quiso revelarse, porque ya no habló la palabra de Dios, sino que habló su propia palabra para su propio plan. Él ya tenía un corazón malo dentro de él. Él quería ser Dios, pero para destruir ya estaba en el cielo. Ya conocía la hermosura de Dios. Ya sabía lo hermoso que había en el cielo, donde no había pecado, no había nada. Pero él fue arrogante, se quiso ser mayor que Dios. Quiso destruir a Dios. Mira y por eso que es un espíritu. Pero él no te puede tocar si Dios no lo permite. Y Dios no lo permite cuando tú no lo permites. Amén. Dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Él no estaba capacitado para tener un trono, solo Dios. Y en el monte del testimonio me sentaré. O sea, quería sentarse en el trono. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Imposible. Dios es Dios. Nadie lo puede reemplazar. Pero él tenía un orgullo. Él estaba al lado de Jesús, pero él quería ser más allá de Jesús. Entonces dice Ezequiel, dice 28:15, perfecto. Eras en todos tus caminos. Él era perfecto, obedecía a Dios, era perfecto. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era hermoso y perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. Se halló en él maldad. Había maldad en él. Entonces él inventó su propia forma de hablar, ya no hablaba como Dios, porque Dios, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios bendecía. ¿Qué le dijo al hombre? Los bendijo, fructificado, multiplicado, todo el bien, pero el diablo no. El diablo quería subir, pero para destruir. Estaba arriba, quería ser más que Dios, pero quería ser él nomás. La arrogancia, él quería ser él nomás. Entonces, para destruir todo. Incluso se tomó una parte de los ángeles, por eso que él no actúa solo. Hay ángeles, demonios, que se convirtieron. Cuando el Señor lo echó del cielo, él se convirtió en una bestia. Por eso que algunos que hacen, que están en la iglesia satánica, algunos se hacen un tatuaje, no es tatuaje, es como una silicona aquí, se ponen callos como del diablo. Porque seguramente lo han visto como está, y como bestia, con una cola, pero es horrible. Pero ellos tienen una imagen nada más porque no saben que el diablo los va a matar, viene a matar, robar, destruir. Él no viene, claro, les miente que en el infierno tienen algo bonito, va a haber fiesta, droga, lo va a pasar bien. Mentira, porque él les miente, porque él se los lleva a una condenación eterna. Entonces, porque en él hubo maldad, siendo el más hermoso, hubo maldad en él. Ahora dice, María, por ejemplo, ninguna
ningún ángel se atrevió a hablar en contra de lo que Dios hablaba. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué hizo el ángel? Habló solamente lo que Dios le dijo que le hablara. No habló otra cosa. En cambio el diablo no, hablaba de su propia, tenía su propio tema, no lo que Dios hablaba. Entonces lo que Dios quiere es que hablemos lo que Él habla y que hagamos lo que Él hace, porque el diablo no quería hacer lo que Dios hace, no quería hablar lo que Dios habla, y aún por eso que la humanidad está de pique, pero Dios está salvando las vidas. Amén. Dice Jesucristo, dijo Juan 14:10, dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Dice la Biblia, las palabras que yo os hablo, lo que hablaba Jesús, toda la Escritura dice, no las hablo por mi propia cuenta. Y Jesús no hablaba por su propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Él hablaba lo que veía a Dios hacer. Entonces, el Padre le autorizaba, por eso que le dio una palabra. Ahora dice la Biblia en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él, con Jesucristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Tú sabes que como que tú dirás, no tiene nada que ver, sí tiene mucho que ver, porque Dios no se sienta con cualquiera en el cielo, no se sienta, pero con su familia sí. Y nosotros somos la familia de Dios. No somos familia del enemigo, somos familia de Dios. Amén. Por Cristo Jesús, por la gracia del Señor. Por eso que escuchamos la palabra y nosotros recibimos gracia. Ya no recibimos lo que Él está hablando, lo que el enemigo nos habla en nuestra mente, sino lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Y qué nos dice el Señor? Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Estuvimos sentados ya en los lugares celestiales. Nosotros no sabemos por qué, cuándo, cómo ocurrió, cuándo fue, pero dice que ya estuvimos sentados en los lugares celestiales en Cristo. O sea que los que están sirviendo a Dios, los que aceptan a Jesucristo, los que siguen para siempre, es que ya estuvieron sentados en los lugares celestiales en Cristo. Ya estuvimos. Por eso no sé, yo no puedo explicar esa palabra, pero lo único que creo que ya estuvimos. Por eso que nuestro espíritu busca a Dios. Por eso que nuestro espíritu anhela a Dios. No importa, cometemos errores, hacemos esto, hacemos errores, pero no importa, venimos al Señor, el Señor nos perdona y la gracia de Dios es que lo que quiere el Señor, lo que anhela Dios es que nos presentemos a Él, y cuando nos ve, nos trata como si nunca hubiéramos pecado, y eso es por la sangre de Jesucristo que está derramada sobre nosotros. Cuando venimos a Él y creemos en Dios y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, bendito sea el Señor, amén. Yo no sé si se lo cree, pero yo sí, yo lo creo. Y dice la Biblia en Apocalipsis 5:10, dice, y nos ha hecho para Dios, para nuestro Dios, reyes y sacerdotes. Allá en el cielo somos reyes, y acá dice, y reinaremos sobre la tierra. Ya la maldición que había, ¿cierto? Adán tenía una bendición, pero por la desobediencia perdió esa bendición. Después había una bendición por Noé, pero también los hijos pecaron por Set. Después hizo un pacto con Abraham, ¿cierto? Y de ahí hasta que hizo un pacto con Jesucristo. Y los que reciben a Jesucristo, nosotros reinaremos en vida. Nosotros estaremos sentados en los lugares celestiales en Cristo. Esa es la promesa de nuestro Dios. Amén. La promesa de nuestro Dios. Dice, Él me gloriará porque tomará de lo mío y eso lo hará saber. Es el Espíritu Santo. Cuando nosotros dijimos al principio que Dios sopló aliento de vida, es la palabra de Dios. Por eso que dice al principio, mi palabra, la carne para nada aprovecha, sí, pero la palabra es espíritu y es vida, o sea, el aliento de Dios. Dice en Mateo 4:4, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, ¿de qué vivimos? O
sea, también comimos de todo, el cuerpo físico, porque somos tripartitas. Entonces el cuerpo físico, claro, come comida, sí es cierto, pero el alma el alma se llena de los logros, de trabajar, de pagar las cuentas, sí, en eso, porque son las emociones, pero el espíritu, que tiene la forma del Espíritu de Dios, solamente se llena de la palabra de Dios. Por eso dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces viene la palabra de Dios a tu vida y el Señor te dice, sé bendecido. Entonces el Señor nos dijo, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros bendición, nos volvió a ser bendición por Cristo Jesús. Somos bendición por Cristo Jesús. Volvimos a tener la bendición. Podemos reinar en vida en nuestros asuntos, en nuestra familia. Podemos salir adelante. Pero claro, el diablo todavía habla, pero contrario a Dios. ¿Sabe que delante me decía el Espíritu Santo? Yo estaba ahí meditando en la palabra y es verdad, porque el diablo nunca te va a decir a ti, escucha bien, cuando tú vas a saber, por eso que las ovejas oyen al pastor, oyen la palabra. Las ovejas no escuchan a otro pastor, a solamente Jesús, y el que tiene la palabra la van a escuchar. Entonces el enemigo te puede decir, nunca te va a decir, bendito de Jehová, jamás. Te va a decir, te va a ir mal, te vaya a caer, te vaya a enfermar, te vaya a resfriar, no vaya a poder pagar la cuenta, no, estáis puro perdiendo el tiempo. Siempre te va a decir negativo, porque él no puede hablar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque se le cerró el acceso al cielo. O sea, se le cerró todo, no puede hablar. Ahora, si habla, si toma la palabra, es solamente para tentarlo. Porque cuando le dijo al Señor, ay, pero súbete al pináculo, lo subió al pináculo del templo y le dijo, tírate abajo. Le dijo a Jesús, el diablo en el espíritu, tírate, porque a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden y que para que tu pie no tropiece, pero para tentarlo. Para eso usa la palabra, para que hagas algo fuera de tiempo, para que hagas algo no en el tiempo de Dios. ¿Me entiendes? Pero nunca te va a decir mira, todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. No te va a decir el diablo. El diablo te va a decir, no, si no sirves para nada, ya se acabó. Te va a hablar todo lo contrario de Dios. Todo, y todavía, si Él subió al cielo y habló de su propia cuenta y dijo, voy a subir al cielo, voy a ser mayor que Dios, voy a mandar a Dios, y de ahí Dios, te fuiste para abajo. Con todos esos ángeles que tenía, porque tenía un grupito de ángeles, se fue hacia abajo. Por eso te digo, pero no tengas miedo. Mira, cuando tenemos la palabra de Dios, dice que a sus ángeles manda que nos guarden. Dice que los ángeles acampan a nuestro alrededor. Mira, cuando estaba Eliseo, ¿cierto? Antes batallaban mucho los israelitas. Entonces dice que venían los sirios, los rodearon los sirios con espada y todo. Entonces venía el siervo de Elías y le dijo, profeta Elías, ¿sabes que estamos rodeados de los sirios? Está asustado el siervo, nos van a matar. Entonces Eliseo dijo, yo creo que le puse la mano aquí, le dijo, Dios Todopoderoso, ábrele los ojos a tu siervo. Y le abrió los ojos espirituales y vio detrás de eso, vio montones de ángeles con una espada desenvainada y vio caballos de fuego, carros de fuego. Entonces,